Los niños pueden pasar a su clase. Los niños están muy contentos, saben que van a regresar a clases, a sus escuelas. Están muy contentos. Ya nuestros jóvenes regresaron a clases, unos están ya en sus universidades preparándose. Hay vasijas que están rotas y por esa razón nunca pueden ser llenadas de agua. De la misma manera que un corazón endurecido no puede recibir la palabra de vida eterna que proviene de Dios. Había un hombre que contaba la historia, sus vivencias de niño. Había nacido en Estados Unidos, en Nueva York, y siempre se acordaba lo que su madre le enseñó cuando era pequeño. Creció en un barrio muy peligroso en Nueva York, sumamente peligroso. Y su madre, cuando estaba pequeño, le decía: hijo, cuando tú veas una pelea en el barrio, cuando tú escuches disparos, corre, no mires a nadie y corre, y busca un lugar en donde te sientas a salvo. Y este niño siempre recordaba la enseñanza de su madre. Cada vez que había una pelea salía corriendo. Corría y no veía a nadie. Hasta cuando era joven siempre escuchaba, veía y corría. Y pues ese consejo de su madre le salvó la vida en muchas oportunidades. Porque el barrio donde estaba escuchaba disparos casi todos los días. Y él corría, amigos muertos, familiares muertos, y él corría. Y cuando estaba adulto, cuando estaba joven, se acordaba de esa enseñanza de su madre, esa enseñanza que le salvó de la muerte en muchas ocasiones. Pero sin embargo, había un peligro mucho mayor que está en los ataques espirituales que son invisibles y que son muy difíciles de escapar por una simple razón. Porque el corazón natural de un hombre es como una piedra que rechaza todo el consejo divino. No lo acepta. El consejo de su creador, que provee protección, que da salvación. Y no momentánea, sino eterna. Pero es rechazado. El consejo de Dios no solamente eso, provee integridad. Les hace a hombres íntegros, sin doblez. Y el camino para encontrarlo está siempre disponible para todos. Ese camino es Jesús. Y Él lo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero sin embargo, el rechazo continúa. Incluso en la iglesia, en medio de creyentes donde su nombre es alabado, hay rechazo. ¿Por qué? Porque los que alaban a Dios muchas veces no cumplen con los mandatos de Dios. Lo alaban de labios, pero sus corazones están muy lejos del Señor. Y el Señor conoce, Él sabe, Él conoce el corazón de cada uno de los presentes. Dios debe ser alabado de labios y de corazón. Y adorarlo a Dios no solo significa cantar, significa obedecer sus mandatos, someterse al Señor. En la iglesia, mucha gente no quiere someterse a Dios. La gente quiere vivir haciendo lo que quiere hacer y sin dar cuentas a nadie. Ni en la iglesia, ni en sus casas. Y podemos ver que la autoridad eclesiástica es burlada por falta de conocimiento y obediencia. Y Oseas lo dijo, el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo está siendo destruido
porque no me conoce. El pueblo perece por falta de conocimiento, dice otra versión. Los corazones están endurecidos y rehúsan escuchar la palabra de vida. Dios escogió un pueblo con un propósito para que lo representaran en la tierra, Israel. Para que dieran testimonio de su poder, de su señorío. Y Él les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En Éxodo 6. Les dio una tierra, el Señor, a su pueblo. Les dio una ley, les dio su decálogo, los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que ellos cumplieran sus mandatos. Y luego lo resumió en 2. ¿Por qué? Porque Dios facilita todo, hermanos. Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. 2, hermanos. Nada más. Hay una pregunta importante para el mensaje de esta mañana. ¿Cómo podemos cumplir la ley de Dios? Hay una ley. ¿Cómo la vamos a cumplir? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a leer Juan 7:14 y a desarrollar este mensaje y contestar esta pregunta. 7:14. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Bendita es la palabra de Dios y que ella nos enseñe a juzgar con justicia. La enseñanza que transforma el corazón, título del mensaje. ¿Cómo podemos cumplir la ley de Dios? Primera respuesta, caminando en la voluntad de Dios. En la fiesta de los tabernáculos mencionada, esta fiesta duraba 7 días, nos dice Levítico 23:33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días, una fiesta de 7 días. Y esta fiesta de los tabernáculos representa la segunda venida de Cristo. ¿Qué hace? Nos muestra eventos que conducen a esta venida y a la consumación de todos los tiempos. Juan nos relata que Jesús apareció en el templo a mitad de la fiesta, en el versículo 14, y con tanta gente presente, tantos peregrinos en Jerusalén, era difícil arrestarlo. Muchos de los presentes admiraban a Jesús por sus milagros, por sus enseñanzas. Y ese asombro de los judíos aquí en este capítulo es similar a la reacción de los miembros del Sanedrín cuando Pedro y Juan estaban presentes. Y estos hombres, tampoco Juan ni Pedro, gozaban de una preparación formal
autorizada. Y este término letras, un hombre sin letras, se refiere a la literatura en general, incluido el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede? Que los rabinos en aquel tiempo respaldaban sus enseñanzas con citas de los maestros conocidos y apelaban a ellos por su autoridad. ¿Y qué pasa con Jesús? Jesús no citaba a ningún maestro humano, sino al Maestro Divino. Las citas del Antiguo Testamento y al Padre, a Dios mismo. Y por no hacer eso, por no citar nombres de autoridades humanas, ellos pensaban que Jesús estaba presentando una doctrina falsa, su propia enseñanza. Y en el griego este término doctrina se basa en el verbo enseñar, significa enseñanza. Y nosotros vemos cómo Jesús repite acerca del origen de sus enseñanzas, que ha sido enviado del cielo con una enseñanza del cielo del Padre, un representante de Dios. Pero los rabinos consideraban a la gente común, es decir, a los que no habían estudiado en sus escuelas, como incapaces de enseñar la palabra de Dios. De esa manera los veían los rabinos. Y por esta razón estaban bravos, estaban enfurecidos con Jesús. No conocían de sus estudios, pero no quisieron causar ningún altercado en ese momento con el pueblo, porque el pueblo, muchos no entendían el plan de matar a Jesús. Pero no se trataba del plan de los rabinos, de los judíos. El tiempo de Jesús todavía no había llegado, porque Jesús caminaba en un calendario divino de Dios y en la voluntad divina. Jesús caminaba en la voluntad del Padre. Jesús. Y Jesús estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba en el templo, asomó en el templo y estaba enseñando. A pesar de que no hizo milagros, la gente lo escuchaba en ese momento sorprendida del conocimiento de Jesús. Y los líderes estaban molestos. La ira de estos eruditos, doctores de la ley, explotó. Porque sabían que no había estudiado en ninguna de sus escuelas rabínicas. Estaban enojados. ¿Cómo podía enseñar? Para ellos era un atrevimiento que estuviera enseñando la ley. Y el aprendizaje de los judíos estaba centrado en los escritos sagrados y en la interpretación de ellas. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Nosotros podemos observar cómo Jesús cuántas veces está enseñando. Su énfasis, ¿en qué? En la enseñanza. La prioridad de Jesús, la enseñanza de la palabra que el Padre le dio. Y les dice en el 16, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Y aquí había dos posibilidades. O Jesús pasó por una escuela rabínica como estudiante o estaba compartiendo sus propias ideas. Ellos sabían que Jesús no había estudiado. Entonces, ¿qué sucede? Asumen la segunda posibilidad como una verdad. Pero rechazar el mensaje de Jesús es rechazar el mensaje de Dios. Y en el capítulos anteriores Jesús dijo, si lo rechazan a Él, rechazan a Dios. Juan dice, si lo rechazan a Él, al Mesías, rechazan a Dios. Y la Biblia nos dice que Jesús es igual a Dios. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era de Dios.
Jesús no era un autodidacta, Jesús no tuvo maestros terrenales, fue Dios Padre quien lo había instruido, su Padre, quien había recibido la enseñanza del Padre. Él dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿De quién? Del Padre. Y el mandato divino, ¿de qué? De llevar ese mensaje a los hombres. Mateo 10:40. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Continuemos el versículo 17. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice el que está, ¿qué? Dispuesto a hacer la voluntad. No todos estaban dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Unos querían matarlo y otros estaban dispuestos a caminar en esa voluntad. Igual que hoy, no todos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No, unos quieren hacer la voluntad de Dios, otros quieren hacer su propia voluntad. Hay una disponibilidad en el corazón que solo Dios la conoce. Nadie más. Solamente Dios conoce lo más profundo del corazón de cada persona. ¿Y cuál es la intención que está en el corazón de cada persona? De todos. Solamente Dios. David dijo en el Salmo 34:8, probad y ved que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. ¿Qué hace el Señor? Él invita, prueben, vengan, prueben. El Señor invita. Si tienen la disponibilidad de hacer su voluntad, entonces podrán reconocer que su doctrina es de Dios, que es la verdad absoluta. Pero para eso debe haber algo muy importante, vital. Amor. Amor. ¿Amor a qué? Amor primero a Dios. Amor a su palabra, a la palabra de Dios. Dijo erudito, el conocimiento humano necesita ser conocido para poder amarlo. Mientras que el conocimiento divino tiene que ser amado para poder ser entendido. Si no amamos la palabra de Dios, difícilmente vamos a entender el consejo del Señor. Necesitas anhelar, amar, desear, escuchar la palabra de Dios para poder entender. Señor, necesito tu palabra. Mi alma tiene sed de tu palabra, Padre. Quiero conocerte. No entiendo, pero quiero. Ayúdame, Señor. Es el clamor del hombre que desea conocer a Dios. Hay un amor profundo en su corazón por conocer al Señor. Un amor por esa palabra. Y muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas de la palabra de Dios. No entendemos, hermano, ni tratamos de entender, pero creemos que hay una diferencia. Y creemos porque es palabra santa, porque es palabra que proviene de Dios. Por eso creemos. Pero no todo corazón está dispuesto, no todos pueden creer y no todos desean creer. Pablo les escribe a los Corintios 3:13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Jesús enseña sobre el conocimiento. Jesús enseña sobre conocimiento, sobre amor y sobre obediencia. Estos tres están
íntimamente relacionados. Y ninguno es completo en sí mismo y por sí mismo. No solo el conocimiento aplicado por el Espíritu Santo conduce al amor. Conocimiento aplicado por el Espíritu Santo lo lleva al amor. El amor, a su vez, es el prerequisito indispensable de un conocimiento totalmente desarrollado. ¿Usted ve? No pueden estar separados. No pueden. Conocimiento, amor, obediencia. ¿Conocimiento a qué? A la palabra de Dios. Pero ¿cuándo conoce la palabra de Dios? Cuando ama. ¿Y cuando ama, qué hace? Amo la palabra. Conozco la palabra. Y como amo la palabra, cumplo la palabra. Vivo la palabra de Dios juntos. Yo no puedo decir amo a Dios y no obedezco, no cumplo su palabra. No puedo decir yo conozco a Dios si nunca leo su palabra. No puedo decir entiendo a Dios si no entiendo sus escrituras. Si no tengo el Espíritu de Dios que me ayude a comprender lo que no comprendo. O cuál es el verdadero significado de ese mensaje. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué está hablando? ¿Qué hay para mí aquí? ¿Hay algo para mí? Si eso era para ese pueblo judío, rebelde, desobedientes, yo no. ¿Qué hay para mí? Necesito amar, necesito obedecer y necesito conocimiento. Y sobre todo, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Dios es bueno. Y hoy Él nos enseña su palabra con un propósito. Dios nos trae su palabra para cambiar nuestros corazones, de toditos, de todos, comenzando con el pastor. Dios necesita limpiar, cortar, purificar el corazón del pastor y del resto de pastores y de todos los presentes. Él necesita transformar porque sabe que hay piedras duras. Necesita transformar con su palabra para regenerarles, para darles vida nueva con unas enseñanzas sagradas. Él está ahí listo. ¿Listo para qué? Para llenar esas vasijas rotas. La restaura en sus manos como el alfarero y las llena. Y las llena. La vasija no puede decir, hazme de esta manera. Cuando estás en las manos del alfarero, no puedes decir nada, porque Él te va a formar como Él quiere. Y te va a restaurar, qué maravilloso. ¿Para qué? Para llenarte de su amor. Esas vasijas se llenan de su amor. Primero, un amor para amarle a Él mismo. Dios te llena de su amor para que lo ames, porque sin ese amor no puedes amarle a Él. Y una vez que te da ese amor, te llena, amas a Dios. Y una vez que amas a Dios, ese amor que te da, te lleva a amar a tu prójimo, amar a tus enemigos. Porque el amor de Dios está ya presente en ti. Y no solamente eso, Él nos lleva, nos enseña cómo glorificarle. Cómo apartarnos de nuestros deseos pecaminosos que ofenden a Dios. Mira, hermanos, los niños ya regresan a la escuela. Y los niños, hermanos, quieren hacer lo mejor en su escuela. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren portarse bien? Porque quieren agradar a sus padres. ¿Por buenos? No por buenos, porque quieren el regalo del papá. Y el papá le dice, te voy a dar un premio si sacas 100 sobre 100. Y el niño dice, listo papá, yo voy a sacar esto. Y va a esforzarse, pero tiene algo en mente. La niña en la universidad dice, yo voy a sacar las mejores notas. Mi papá me va a dar un viaje a Europa. Hay algo por lo que, esperamos algo a cambio. Y los niños actúan así, quieren obedecer porque hay un premio. Quieren, están ahí. ¿Qué sucede con los hijos de Dios? Los hijos de Dios ya no esperan un premio, porque ya han recibido el más grande, la salvación de sus almas. Ahora los hijos quieren agradar al Padre que está en los cielos, porque sus corazones están llenos de agradecimiento. ¿Por qué no hay manera de pagarle?
No, no existe, hermanos. No hay dinero, no hay oro, no hay plata, no hay nada en esta tierra que pueda pagar lo que Dios ha hecho por pecadores como nosotros, para hacernos justos, santos delante de Él y llamarnos sus hijos. Entonces, ¿qué buscamos ahora? Agradarle a nuestro Padre. Comienza nuestra escuela, hermanos. Todos los días comienza nuestra escuela. Cuando abrimos nuestros ojos, comienza su clase y su escuela, en su trabajo, en su casa, en su familia, en todo lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a agradarle a Dios? Estás pensando en lo que el Señor hizo. Estamos llamados a recordar todo lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Mira a tu lado, tu familia. Mira a tu lado, tus hijos, tu trabajo, tu salud. Estás caminando, estás hablando. Mira lo que el Señor ha hecho. Todo proviene de Él, por Él y para Él. Y dale gracias, Señor. Todo lo que tienes un techo, una casa. Tú sales aquí en Nueva York, en la capital del mundo, y ves gente bajo un puente que no tiene que comer, que no tiene que vestir. Y tú tienes todo y te olvidas de darle gracias al Señor. Estamos llamados a darle gracias, a reconocer su deidad, su amor como hijos de Dios y buscar agradar. Señor, yo quiero agradarte a ti. No como ese niño que busca un premio. Tú ya me diste la recompensa mayor. Quiero adorarte por lo que tú eres. Dice el versículo 18, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿Cómo vamos a cumplir la ley de Dios? Primero, caminando en la voluntad de Dios, la voluntad divina. Segundo, caminando para glorificar a Dios. Si caminamos en su voluntad, podemos caminar y glorificar a Dios. Pocos desean glorificar a Dios. Bueno, aquí vemos en este versículo. ¿Por qué? Porque la gente busca vanagloria. La gente busca el aplauso. A mí. Mírenme a mí. Reconózcanme a mí. No, a mí no. Miren a Cristo, hermanos. Pero el hombre quiere vanagloria. Quiere reconocimiento. No quiere darle la gloria a Dios. Y Jesús quería que la gloria la recibiera solo el Padre. Pablo les dice a los Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Por qué busca su gloria? Porque no conoce al dador de la gloria. ¿Cómo va a darle la gloria a Dios si no conoce a Dios? Busca la vanagloria propia, no la del Señor. Por esa razón, muchas personas pueden leer la palabra de Dios todo el tiempo, pero no entenderla. No la pueden entender. Es incomprensible sin el Espíritu Santo. No es un libro más, hermanos. No pueden entender sin la dirección del Espíritu Santo. 19. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Les dice el Señor. Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. Mire cómo Dios confronta al hombre. Porque tratan entonces de matarme y le dicen, estás endemoniado. Contestó la multitud, ¿quién quiere matarte? Una confrontación directa del Señor, hermanos, con la verdad. ¿Qué aprendimos en la mañana? Dios confronta con su verdad, siempre. Y la verdad es dura para el pecador. Porque no le gusta ser confrontado con su pecado. Eso es muy fuerte, porque confronta tu pecado. Porque estás haciendo las cosas mal. ¿A quién le va a gustar que le digan, arréglate con Dios? A Dios no le gusta cómo estás mintiendo. A Dios no le agrada cómo estás robando. A Dios no le agrada cómo estás fornicando. A Dios no le agrada cómo estás adulterando. A Dios no le agrada cómo no llegas a la iglesia, cómo no te congregas, cómo haces todo y lo rechazas. A Dios no le agrada nada de eso. No, de eso no me hable, pastor. Hábleme de la casa que el Señor me va a dar. Hábleme del trabajo, de la mujer, hábleme de eso. No, hay la verdad que es absoluta y primordial para la vida de todo hombre y de toda mujer.
Y Jesús es experto en confrontarnos. Todo el tiempo. Leemos la palabra y uno está, Señor, perdóname. Solitos. No tiene que vernos nadie, no tenemos que estar en la iglesia. Cuando leemos la palabra y el Espíritu de Dios nos muestra, nos confronta y decimos, ay Señor, estoy mal. Ayúdame, Padre. Ah, Señor, estoy caminando mal. Estoy orando mal, Señor. Estoy predicando mal. Estoy orando mal. Estoy estudiando mal. Señor, ayúdame. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestro pecado y clamamos, acudimos a Él para que Él nos ayude todo el tiempo hasta que Jesús regrese y podamos alcanzar la estatura del varón perfecto cuando Él llegue y cambie estos cuerpos pecaminosos en cuerpos glorificados. Pero hasta ese momento nuestro deber es perseverar y no rechazar la verdad del Señor. Estos hombres estaban enojados y Jesús está frente a frente con el engaño, con la hipocresía legalista de un grupo de hombres, de religiosos, porque tenían el conocimiento, pero el conocimiento no estaba alineado con sus hechos. ¿Le parece familiar? Leen la palabra, estudian la palabra y viven de una manera contraria a la palabra, totalmente distinta. Y usted dice, pero ¿y todo lo que hablas? ¿Y todo lo que me repites los versículos de memoria? Y mira tu vida, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Aquí hay algo que no cuadra, ¿no? La gente se pregunta. Pero donde llega la luz, donde llega Cristo, donde la palabra es predicada y obedecida, hay bendición. Dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Bendición cuando hay obediencia. Y Jesús les dice, ninguno de ustedes cumplió la ley. ¿A quiénes? ¿A los maestros? ¿A los que enseñan? Ninguno de ustedes cumplió la ley. Hermanos, cuando nosotros nos vemos en un espejo, y a mí no me gusta el espejo de mi esposa, porque ustedes, y estas arrugas yo nunca había visto, y estas canas, y las mujeres se ven en el espejo, ven sus canas, ay, no quiero verme esas canas. El hombre se ve en el espejo, ve la barriga, ¿qué pasó? Porque el espejo muestra cosas que usted a veces no ve, y eso hace la ley. La ley. La palabra de Dios es un espejo que nos permite ver nuestros pecados. Porque en el espejo usted no puede ver el pecado de la hermana, del hermano. Mira la viga del uno, del otro. Mira los pecados de todos. No, ahora le toca ver su propio pecado. Con la palabra de Dios es ese espejo. Y esa ley, la palabra, es importante. ¿Por qué razón? Porque implica la voluntad de Dios, la voluntad divina. ¿Y cómo cumplimos la ley? ¿Cómo? Caminando en la voluntad divina. Podemos cumplir la ley de Dios. Cuando caminamos buscando glorificar a Dios, podemos cumplimos la ley de nuestro Señor. ¿Y cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la palabra? Mostrar el pecado del hombre. Mostrar su pecado y no solamente eso, algo más importante. Y mostrarle la necesidad de un Salvador. Todo pecador necesita un Salvador. Y sin ese Salvador no hay vida eterna. Pero si hay un infierno, hay una condena eterna en el infierno.
Yo no creo que nadie de aquí, de ustedes, quiera terminar en el infierno. Nadie desea algo así. Pero hay una ley. Hay una ley establecida por Dios. Y hay un propósito, pero de bien, hermano. ¿Cuánto nos ama Dios, que nos da una ley que es como un espejo, que usted puede verse? Cuánta facilidad del Señor. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con la iglesia de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Un día más? ¿Un verano más? ¿Un año más? ¿Qué hacemos? Ya se nos acaba este año, 2025. ¿Qué hicimos? Sí, muchas cosas. ¿Dios estaba en algún proyecto tuyo? ¿En alguno de esos proyectos estaba Dios? ¿En alguna de las metas cumplidas caminaste con Dios? ¿Qué hacemos? Necesitamos preguntarnos todo el tiempo. Gálatas 3:24, Pablo les dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. La palabra de Dios. Pero vemos que había un complot para matar a Jesús. Y muchos no se habían dado cuenta y pensaban que estaba endemoniado a Jesús. Dice el versículo 20, estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Una referencia al milagro que Jesús hizo en el estanque de Betesda, cuando le sanó a un paralítico que llevaba enfermo por 38 años. Lo vimos en Juan 5. Y ahora nos dice el versículo 22. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Jesús sigue confrontándolos, pero les presenta una comparación de la ley, la circuncisión, con una obra que el Señor primero había hecho. Sanar a un enfermo en el sábado. Y cuando menciona la circuncisión, esta no estaba en la ley de los 10 mandamientos de Moisés, sino que se originó en Abraham, y lo vemos en Génesis 17. ¿Y qué sucede? Los rabinos argumentaban que puesto que la circuncisión es superior al sábado, se permite como una excepción a la ley sabática. O sea, había las excepciones, ¿no? Si cae en sábado, como es una ley la circuncisión, pues la vamos a hacer, en otras palabras, ¿no? Se puede hacer. Y el Señor le dice, ok, si ustedes circuncidan el sábado, ¿cuál es el problema? ¿No? De una parte nada más del cuerpo del hombre, y ustedes lo hacen el sábado, ¿cuál es el problema? Que yo sane todo el cuerpo de un paralítico en el sábado. ¿Cuál es su problema? Y vemos aquí, están enojados con el Señor. Y dice este verbo, enojáis o enfurecer, se deriva de un término del original griego que es kalao. Y kalao tiene un significado, bilis o hiel, bilis. En otras palabras, ¿sabe qué les está diciendo el Señor? ¿Por qué se amargan? Les está diciendo el Señor, viven amargados. Le está diciendo el Señor. Qué duro. ¿Por qué? Viven amargados y tienen la ley. Qué fuerte. ¿Por qué? Circuncidan el sábado. Y yo sano el sábado y están enojados. Y están enfurecidos y me quieren matar. Mire cómo Dios lo hace, ¿no? Son confrontados ¿con qué? Con la palabra, con la verdad, con la ley de Moisés. Palabra de Dios. No les gusta la confrontación. Lo quieren matar.
necesitan eliminarlo a Jesús, porque no ha cumplido la ley del sábado. Pero ellos no entienden, no saben cuál es el propósito verdadero de Jesús. Y Jesús les muestra, no solamente con palabras, les muestra con acciones. Y les advirtió que no debían hacer juicios superficiales, que no debían juzgar por las apariencias, no sean rápidos en juzgar por lo que ven. No. ¿Sabe por qué? Porque nadie conoce el corazón del hombre. Nosotros somos expertos en cómo está vestido, cómo habla, cómo se mueve, los gestos. A juzgar, a juzgar y a juzgar. No sea rápido en juzgar por lo que ve. Jesús mostró la compasión en él. Y algo importante, muy importante, que el único justo es Dios. Él es el justo y el que justifica. Pablo les dice a los Romanos 3:22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica. ¿A quiénes? A los que tienen fe en Jesús. Este grupo de hombres, estos judíos, juzgaban basados en sus conceptos falsos, miraban superficialmente. Para ellos Jesús había violado la ley del sábado al sanar a este paralítico el día sábado, ¿no? Pasaron por alto el propósito de Jesús, ese principio de compasión que superaba la ley del sábado. Y por eso les enseñó cuál es el más grande, el primero y más grande de los mandamientos: amar a Dios, y el segundo al prójimo. Jesús, su juicio no se basaba en apariencias, sino él toma en cuenta estos dos mandamientos para juzgar: amar a Dios y amar al prójimo. A Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, ¿quién juzga? Dios. Dios es el único que puede juzgar justamente. Hermano, los jueces más respetados no lo pueden hacer. Nosotros vemos claramente en este país, en este momento, en la Corte Suprema, cómo los jueces, las autoridades más altas, luego el presidente en el país, ¿qué hacen? ¿Cómo juzgan? ¿Qué están haciendo? Basados en principios de hombres para agradar a hombres, no a Dios. Violan y quebrantan la ley. Solo Dios es justo. Solo en su palabra hay justicia, dijo Martín Lutero. La palabra de Dios está por encima de todas las cosas y es preciso que sea libre para todos. Para todos. Y Jesús vino con ese propósito: libertar a los cautivos. Propósito de Dios. Libertarles del pecado, para sanar a los enfermos, para transformar los corazones de piedra, para regenerar los corazones por medio del poder del Espíritu Santo. Y dijo Juan: si el Hijo os libertare, libres seréis. Verdaderamente libres. Jesús nunca les dijo: mi enseñanza es la verdad que necesitan. ¿Qué les dijo él? Él les dijo: yo soy la verdad. Yo, la verdad, ¿y qué más? Soy el camino y la vida. ¿Para llegar a qué? A la vida eterna. Una verdad, un conocimiento, sabiduría, amor, entregando su vida para poder dar salvación. Y obediencia, ¿a quién? Al Padre. Vino por obediencia. Vino a hacer la voluntad del Padre. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros estamos llamados a caminar en la voluntad de Dios, hermanos.
cuando caminamos en su voluntad, podremos glorificar el nombre de Dios. Cuando estamos apartados, no, nadie puede glorificar a Dios. A glorificar su nombre, no el nuestro. Ya no se trata de nosotros, es Él. Buscamos no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Y hoy es el tiempo, hermanos, que Dios ha planificado este momento. Porque el tiempo es de Él. Todo es de Él. Él lo ha planificado. Para darle una oportunidad a usted, hermano, cada uno de ustedes presentes, para darles una oportunidad única en su vida. Él está presente, Él está mirando, Él está escuchando y sobre todas las cosas Él está listo para cambiar los corazones duros, para cambiar las piedras en corazones de carne y sangre. Está listo para que al salir de este lugar, cuando usted salga y cruce esas puertas de aquí, sus corazones jamás dejen de latir por la presencia del Señor. Porque ha llegado el arrepentimiento de pecado a su vida. Y que usted le pueda decir al Señor en esta oportunidad: Señor, con sus palabras, Señor, yo he pecado contra ti, Padre. Hasta este momento de mi vida te he ofendido. Hasta este momento te he ofendido, Señor. Perdóname, Padre. Perdona mis pecados. He pecado contra ti. Señora, hazme una nueva criatura que glorifique tu santo nombre. Yo creo que tú has bajado del cielo. Creo en mi corazón que has sido enviado por Dios Padre. Creo en mi corazón que tú sí diste tu vida en una cruz voluntariamente, que tomaste mis pecados, mi maldad, y derramaste tu sangre para que yo reciba el perdón y pueda acercarme libremente al Padre. Señor, tú ya pagaste por mí y te doy gracias, Señor, en esta mañana por ser mi Salvador y mi Redentor. Es tarde, mientras haya vida. Sea misericordioso, perdone a sus ofensores, sea generoso. Recuerde que es mejor dar que recibir. Segunda aplicación, esfuércese, hermano, esfuércese. Hágalo con todas sus fuerzas. Busque que su vida glorifique a Dios. No busque más su gloria, ya no más. Comience a reconocer el poder de Dios y el amor y sobre todo el perdón que Él le ha dado y el perdón que Él le ofrece en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Tú escuchas el clamor de tus hijos. Tú escuchas el clamor de los presentes. Tú conoces, Señor, las intenciones de sus corazones. Padre, tú conoces las necesidades de todos. Señor, y tú conoces la incapacidad nuestra. Pero tu poder es mayor para romper las cadenas de la esclavitud, para transformar. Y te pido, mi Dios bendito, que en esta mañana, a través del poder del Espíritu de Dios, esta palabra quede sellada en sus corazones. Espíritu Santo, sella esta palabra y que esta palabra dé fruto en abundancia, Padre. Señor, nosotros cumplimos con lo que nos llamas a hacer, como un ministro, como un pastor,
entrego tu mensaje, Señor. Mi parte ha sido cumplida y sabemos que tu parte será hecha para la gloria del nombre de tu Padre. Gracias, Señor, y que la salvación llegue a la vida de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cerrar.